Rebel Intel, el podcast, una producción de Good Rebels y Business Plus. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo ¿Y bien? tú? ¿Preparado para el nuevo episodio de Rebel Intel? Ahí vamos. El podcast. Vamos a saludar también a las personas que nos acompañan, Como que siempre. nos están viendo o escuchando en Business Plus, en YouTube o a través de su plataforma de podcast habitual. Y vamos a arrancar este episodio número 16, en el que tenemos que dar una noticia porque va a ser el último episodio de esta primera temporada de Rebel Intel. Así es. Yo pensé que íbamos a hacer quizá incluso menos, pero 16 ya es un buen número, ¿no? Para dar la temporada por terminada. Es un poco fruto de la colaboración entre Business Plus y Good Rebels y estamos muy agradecidos a nuestro socio porque nos ha permitido este magnífico estudio, este escenario, y la próxima temporada, que arrancará en breve, pues será posiblemente desde otro escenario. Uh-huh. Y tenemos que coger un poco de fuerza y seguir recopilando información, porque la verdad es que a mí lo que me pasa con este tema es que hay tanta información, hay tanto que se publica sobre inteligencia artificial, sí, que yo reconozco que cada vez que tenemos que sentarnos aquí a charlar sobre el tema, me veo un poco desbordada. ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos, qué no cogemos? Y tú mismo haces ese trabajo, ¿no? En tu newsletter todas las semanas de seleccionar, que por cierto, cada vez hay más enlaces, sí. Vamos a ponerlo. Sí, y es verdad que lo decíamos esta semana, que es que cuando empezamos, la intersección entre inteligencia artificial y las áreas de marketing, comunicación, experiencia de cliente estaban un poco más desguarnecidas, como que había menos contenido específico. No me refiero a contenido general de IA, ¿no? Y ahora es casi al revés, ¿no? Y lo cual indica una cosa, que es que la atención, ¿no? El nivel de atención que se le está dando a todo esto empieza ya a calar en cada área, pues ya empieza a haber más atención desde los recursos humanos, pero en particular marketing y experiencia de cliente es brutal. Entonces, realmente hemos intentado hacer el esfuerzo de que no referenciar nada que no fuera relevante. Bueno, hace 6 meses a veces tenías que meter un poco de paja. Ahora es que no hay forma de cortar. Eso te iba a decir, o sea, ¿en qué punto estamos? Porque han pasado ya unos meses, ¿sigue habiendo mucha paja en lo que se publica en general? ¿O? No, de hecho, realmente lo que está ocurriendo esto sigue el típico. Es una tecnología muy. que se está acelerando. Es una tecnología muy transversal, que afecta. Es como si fuera software. Afecta prácticamente allí donde afecta el software. Y entonces la cantidad de industrias, de áreas que se ven afectadas, de funciones corporativas, de ámbitos de consumidor, cómo puedes utilizar estas herramientas, no está dejando de crecer. Entonces, aunque el hype alrededor de ese momento de los modelos de lenguaje y de los DALL-E que pintan y los Midjourneys, aunque el hype parece que nos estamos cansando de todo el rato hablando de cosas nuevas, la realidad es que va a ser más relevante que nunca. Es decir, lo que nos espera en el próximo año 2024 o en el siguiente, ¿no? Los próximos 2 años, es más relevante económicamente de lo que ha sido el hype. El hype alrededor de la inteligencia artificial generativa en 2023 ha sido más wow que impacto económico en los sectores industriales, en las empresas. Entonces ahora nos espera mucho más impacto económico con consecuencias reales. Sí, Comités de administración, consejos de administración prestando atención a los proyectos y a qué hacemos con esto. Ahora es cuando empezamos a verlo como aterrizado, ¿no? Y claro, empezamos a ver esos resultados. Pues hay un riesgo, y es que la gente se canse de todo el rato hablando de inteligencia artificial. Que los hayamos saturado, claro, antes de que hayamos podido sacarle y partido. Ahora es el momento en el que tienes que tienes que entender. Siempre ha sido como hasta ahora, pero cada vez más porque se va a aplicar. Y entonces, cuando se aplique, tienes que saber, oye, ¿para qué? ¿En qué condiciones? ¿Qué es lo que sí todavía y qué es lo que no? Y hoy hablaremos de algún ejemplo. Vamos a ver ejemplos. De hecho, en toda esta parte, fíjate, de todas esas noticias, esta semana además, esta última semana hemos tenido noticia súper importante, que es la aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial por parte del Parlamento. Así es. O sea, ahí tenemos un titular a los que hay que prestarle atención. Sí. 2 meses después, o 2 meses, ¿no? Fue en diciembre cuando se llega al acuerdo. O 3, o sea, es que pasa el tiempo. Lo hablamos en el capítulo, en el episodio 5. Bien. Jope.
Han pasado 11 episodios. Pues fíjate que yo en los últimos 2-3 meses, dándole vueltas a lo que se ha acordado y a lo que ahora se ha aprobado, me surge todavía más la duda de si una legislación para una tecnología tan transversal, que va a tocar tantas temáticas, tiene sentido o deberías realmente ir aplicando y generando regulación sobre cosas concretas, no sobre una... Ha habido muchas ganas de crear una ley IA, pero ¿tiene sentido una ley IA? O sea, si tiene Ahora la tenemos. Ahora ya la tenemos. Ahora la tenemos. Pero sí que es cierto que son muchas las voces que también han dicho, por ejemplo, bueno, sí, la tenemos, pero hay muchos aspectos que se quedan fuera. Por ejemplo, de copyright no se ha hablado porque al final hay regulaciones aparte y sea como sea, tenemos... el reto es tan grande que posiblemente haya que abordarlo, ¿no?, de manera detenida. Pero entiendo que tampoco podíamos retrasar con la ley tal y como estaba, la propuesta de reglamento estaba ahí, había que sacarlo. Y en este caso ahora lo que está también es pendiente de que los estados le den el visto bueno, que parece que es algo que va a suceder, que a menos que Alemania, Francia, Italia... No creo. Decidan frenarlo, pero no creo que suceda. No. Y esto significa que en 2 meses podría entrar en vigor y empezaríamos con esa aplicación gradual hasta 2026. Eso es. Con diferentes estadios o etapas por las que va a haber que pasar. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención que lo que son los usos, podríamos decir, prohibidos, se regulan ya y en 6 meses tiene que estar resuelta toda esa parte y luego empiezan códigos de conducta para la inteligencia artificial general, o sea, de los modelos de uso general, etc. Lo que sí que me imagino es que los departamentos de compliance y de legales, los departamentos legales de las empresas estén ya empezando a anticipar un roadmap, ¿no? un plan de trabajo, porque pues va a haber que tener inventarios de aplicaciones, de software, de herramientas que usan IA. Las voces que más saben recomiendan que se haga internamente primero y que se empiece a ver luego ya exactamente, oye, cuando el riesgo es bajo, pues bueno, ya tendrás que ir cumpliendo con cómo declaras eso legalmente, no hacia el exterior, pero internamente empezar a hacer inventarios de herramientas y entender dónde se hace. Y eso es un lío, porque a día de hoy nos creemos que pues, qué software se usa ¿no? qué herramientas usa una empresa. Pero es que hay muchos softwares que están engranados en otros softwares o en servicios cloud externos o en si Facebook usa inteligencia artificial para poner los anuncios y eso puede tener imagínate un sesgo, ¿no? Imagínate los anuncios de trabajo tienen mucha observación por si acaso se incurre en algún sesgo a la hora de ofrecer un puesto de trabajo a una persona o a un colectivo o no ofrecerlo. Entonces, yo estoy usando una caja negra, Facebook tiene que declararme a mí cómo se está haciendo para que yo pueda declarar a las autoridades cómo estoy usando esta plataforma publicitaria Es complejísimo, ¿no? Pero bueno, no le va a faltar trabajo a los abogados. Teníamos miedo de que se quedaran sin trabajo. Sí. Que, de hecho, se está hablando de cómo se puede sustituir, creo que era un abogado junior, ¿no? Lo hablábamos hace poco. Exactamente, sí. Bueno, pues ya sabemos que por lo menos... sin trabajo del todo no se van a quedar, van a tener otras funciones. Ahí hay un reto importante y al final me recuerda esa conversación que teníamos con Justo Hidalgo sobre la certificación de transparencia, ¿no? Incluso en el episodio que hacíamos sobre datos, al final tienes que tener ordenada la casa y mientras te mantengas al día de lo que está sucediendo, cuando antes empieces a prestar atención y sobre todo a monitorear cómo estás trabajando. Otro de los puntos importantes de compliance va a ser los datos. Es decir, ya no solamente es que yo tenga bien identificados dónde se aplica IA, sino de todas las fuentes de datos que puedan estar usando las empresas, cuáles son las fuentes, son fuentes internas, son fuentes externas, por lo mismo, porque puede haber sesgos, puede haber cosas que hagan que ya por beneficio propio de la empresa, para no replicar que si metes basura, sacas basura, pero también porque legalmente puedes tener problemas. Y luego que evidentemente cada industria tiene sus desafíos porque funciona de una forma y va a utilizar la inteligencia artificial, generativa o no, de diferentes maneras. Entonces, bueno, eso lo dejamos por ahí. Recordamos que en el episodio 5 nos deteníamos un poquito más en la regulación de inteligencia artificial, también para que comprendan o por lo menos puedan conectar con esas otras normas que se van creando a nivel internacional y códigos, porque hicimos un pequeño repaso.
Y hablando de esas noticias, nosotros seguiremos pendientes igualmente. Eso, por supuesto. Para ver cómo se va desarrollando después de la entrada en vigor. Pero ha habido otra noticia también relevante que te escuchaba a ti, que era el nacimiento de Devin, ¿no? Estos últimos días. Sí, el anuncio de un agente de programación. O sea, es como si fuera un programador. A ver, un programador. Virtual. Es Cognition, llevaban tiempo trabajando es como si fuera el copilot de GitHub, el copilot que se creó aprendiendo, ¿no?, sobre código y que puede programar, y por eso a día de hoy ChatGPT o otro tipo de LLMs saben programar, porque para ellos ese lenguaje de programación es como si fuera un lenguaje escrito o hablado, un lenguaje normal. Y entonces, lo que ha metido Cognition en este nuevo agente de programación IA son capaces es que ellos que él toma decisiones por sí mismo y avanza en lo que es la cadena de trabajo de una programación. Yo recibo una instrucción del tipo de programa que tengo que crear, creo el programa, voy verificando que no falla, hago pruebas, detecto errores, corrijo el error, y lo que ha presentado es como una solución de principio a final donde el software es autónomo y va tomando las decisiones de cómo corrige los errores, de cómo eficienta el código. Es una demo. Es Eso decir, te iba a decir, o sea, realmente es una demo. Más allá del yo lo que he anuncio, leído, ¿en qué punto estamos? A todo el mundo que lo ha visto, que yo pues no conozco tanto del proceso de programación, ¿no? Pero todo el mundo que lo ha visto ha dicho es que son capaces de coger un requerimiento en Upwork, que es como una especie de sitio para encargar desarrollo de software a programadores freelance, ha cogido la petición y la ha llevado de principio a fin y la ha devuelto. Como si dijeras, te puedo resolver una cosa que tú estás pidiendo por un sistema de peticiones para que me programes algo. Entonces, la gente que lo ha visto ha dicho, pensábamos que esto tardaría más en llegar, pero ya ha llegado. Y, como siempre, es una demo. Lo que nos han enseñado ha generado una revolución, ¿no? Y una cantidad de... Porque al final ataca los miedos principales, que es... Claro, te iba a decir, ahora mismo los programadores que nos están escuchando están temblando. Sí. Mi hija, lo típico de mi hija cuando... Mi hija tiene 23 años y cuando estaba en la época esa de qué hacemos, papá, qué estudiamos, o que los padres no saben qué recomendar a los hijos qué estudiar o qué no, pues en aquel momento todo el mundo decía tienes que estudiar informática o programación. Y mi hija estudia matemáticas y programación en Londres. Y ahora tu hija está diciendo, papá, me mentiste. Me mentiste y yo quiero ser dentista. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? No te hice caso. Pero no es evidente que las cosas funcionen así, ¿eh? Eso, volveríamos también a algún otro episodio que hemos tratado el tema de cómo afecta esto al mundo laboral. Estamos haciendo un análisis muy ceteris paribus, ¿no? De, oye, todos los programadores que hay hoy, pues ahora podemos sustituir a la mitad con estos softwares autónomos. Ya ves que es que puede que haya muchas más cosas que hacer una vez que abaratas el precio de la programación. Sí, cuando lees los artículos que se han publicado sobre Devin, al final se hace mucho hincapié en, bueno, esto lo que permite es que los programadores se puedan dedicar a tareas más creativas, a esa parte más estratégica. Entonces, yo me quiero aferrar a eso. Bien, bueno. Me quiero aferrar a eso porque si no... Yo sobre todo me aferro más a los análisis económicos de cómo funciona un poco había un análisis muy curioso de Noah Smith este domingo pasado sobre lo que es la diferencia comparativa. Bueno, el caso es que al final, incluso en una época de abundancia de IA, hay tantas cosas que hacer que tú puedes decidir que una persona humana haga algo, aunque lo haga peor que la IA, a un coste más barato, porque el coste de computación seguirá estando ahí, la limitación de computación. Entonces, digamos que era una visión optimista de por qué incluso en una situación de inteligencias artificiales generales que son capaces de hacerlo todo mejor que los humanos pueden seguir teniendo trabajo y posiblemente mejor remunerado que antes. Es interesante. Bueno, no está mal. Eso... Es un artículo a leer. Vale, tomamos nota, se lo recomendamos a las personas que nos están viendo y nos están escuchando y a lo mejor algún día tenemos que entrar a analizarlo. Pero sí que es cierto que al final es un poco inevitable. No deja de sorprendernos lo que está sucediendo y además en todas
todas las profesiones, ¿no? Yo pienso en mi trabajo y pienso en profesiones artísticas, incluso en la música. Otro de las noticias grandes, que es el típico salto de yo pensé que esto iba a llegar más tarde. Y esto ha sido también hace nada. Hace 2 semanas sí. o una cosita así. Realmente, Suno, hablamos de Suno. Hablamos de Suno. Teníamos ahí oculto el Suno bueno, es una startup que se constituyó hace 2 años y la versión 2 ya era bastante impresionante y ha estado disponible meses. Lo que ocurre es que por alguna razón ha habido tanto de todo y posiblemente esa versión 2 no era tan increíble que ha pasado desapercibida. Y como todos los intentos que se han hecho de software para crear música de cero, para crear canciones de cero, todos los intentos eran bastante pobres, pues debe ser que no le hemos prestado mucha atención. Yo estoy muy cercano a eso porque me gusta hacer música y estoy ahí siempre pendiente y yo veía o estaba escuchando de vez en cuando algún ejemplo de cosas. No estoy hablando de que le pongo la voz de Taylor Swift o que alguien ha subido una canción de Weeknd. No. Estamos hablando de crear canciones de cero que no ha creado nadie. O sea, que decir que no ha creado una persona humana. Y bueno, pues la versión 3 de Suno se anuncia hace 3 semanas, 2, y yo llevo referenciándolo cada semana una cosa porque... Sí, por eso. Veo que es una referencia recurrente. No sé si podemos desvelar el secreto de la sintonía de... Sí, el caso es que el domingo The Rolling Stones publica un reportaje sobre Suno, analizando qué va a pasar con la industria, y usan un blues que está generado con un prompt de 7 palabras, como crea un solo de blues melancólico al estilo Mississippi de una IA triste. Suno coge la letra, la coge con ChatGPT, pero el motor de creación musical es autónomo, es original de Suno y suena increíblemente real. Le vamos a pedir a Miguel, a ver si Miguel nos la puede poner unos segunditos. Es alucinante, ¿verdad? Que una máquina pueda crear esto. Y si vas a la página de Suno, hay varios ejemplos y lo que sorprende siempre es, pero ¿cómo es posible? De repente, aquí sí parece que se produce como una especie de salto. Es decir, lo que había hasta hace unos meses, no, pero de repente esto ya sí. O sea, yo hasta hace unos meses le estaba diciendo a todo el mundo todavía queda 1, 2, 3 años y de repente en 3 meses dices este motor ya hace música que podría pasar por música humana y a partir de ese momento te cambian las reglas de juego. Claro, dices, es algo totalmente... Yo realmente antes cuando te preguntaba por la sintonía me has mencionado lo de Rolling Stone, pero yo lo que decía era si se podía desvelar que la sintonía del podcast... Perdóname, que me había confundido. No te has confundido, pero he dicho, no va a escurrir el bulto. Que realmente nuestra sintonía también está creada. Sí, lo que pasa es que lo podéis apreciar, hay una diferencia, ¿no? Que es crear música más de fondo, ¿no? Música instrumental, a crear una composición pop, blues, rock, que realmente es como que ha habido es una canción que puede llegar a las listas de éxitos, ¿no? Pero bueno, que de ahí viene el interés de Fernando por la música y por eso conoce también y entiende también el potencial y la importancia que tiene una aplicación como Suno, porque le gusta el tema de la música y de la creación musical. Y todo esto me lleva a pensar un poco en cuáles son esas aplicaciones y esos modelos que están precisamente copando titulares o que están empezando a ser, podríamos decir, o que son los principales, ¿no? Los que encontramos en las listas de top, podríamos decir, de las top aplicaciones de inteligencia artificial generativa en estos momentos, que de hecho hace pues también unos días sacaba la firma de Venture Capital, Andreessen Horowitz, sacaba su lista, que es una actualización sobre una lista previa que ya hizo hace 6 meses y es muy interesante porque planteaba que el 40% de las aplicaciones que salen en ese top 50 de aplicaciones más utilizadas... Por tráfico o por descargas, no sé si seguro exactamente ahora mismo si el ranking es por tráfico, descargas o más su número de usuarios. Sí, yo tengo por aquí visitas mensuales y patrones de cómo se están usando. Vale. Lo que pasa es que hace 2 listas, una de aplicaciones que se utilizan en web y otra de, por primera vez, aplicaciones móviles. Apps nativas. Eso es. O usos en web, pero a través del móvil.
Y ahí nos encontramos con que hay muchas aplicaciones nuevas y que están a la cabeza, bueno, ChatGPT, Gemini y Character AI. Character AI sigue, ¿no? Sigue muy a la arriba, cabeza. ¿no? Sigue a la cabeza, y lo más curioso es que entra dentro de las categorías de lo que son las aplicaciones de asistentes virtuales de compañía, podríamos decir, los define así, companion, y lo más curioso es que ya no está sola, porque había 2 hace 6 meses y ahora hay 8 en web y 2 en móvil. Y a mí esa parte 50. Me ha sorprendido bastante. La importancia que tienen ya no solo los asistentes generales, como puede ser ChatGPT y conversacionales, sino los asistentes de compañía, entre los que entran otras aplicaciones. Por ejemplo, tenía por aquí Janitor AI. Espera, que los tengo anotados porque es un tema muy interesante. Y tenían también Crashon y otro tipo de aplicaciones. Entonces, ese aumento en el uso de ese tipo de aplicaciones a mí me llama bastante la atención. Puede responder a eso de que están siendo buenos en el formato conversacional y la gente y los datos de que hay más gente sola en el mundo o con más necesidad de compañía también aumentan, con lo cual pues debe ser que ahí está habiendo un match perfecto. De hecho, no es el único informe, bueno, no es el único análisis que ha salido en estos días. Oliver Wyman Forum también publicaba este dato y decía, por ejemplo, que el 30% de las personas que nunca han ido a terapia se plantearía ir a terapia si lo que hay al otro lado es un asistente virtual. Y tiene que ver, que era lo que más me sorprendía, con el decir, no hay alguien que pueda someter a juicio lo que yo voy a decir. No hay una persona real. No hay una persona real que pueda juzgar. Aunque sea un médico o un psicólogo. Eso es, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy sintiendo. Y se aplicaba también a la parte del asesoramiento financiero, por ejemplo. Interesante también. O sea que no sé en qué dirección vamos, pero aquí hay una parte de asistentes virtuales que va a ser muy potente, ¿no? Y que nos lleva directamente al tema de privacidad de esos datos y de esas conversaciones, que va a ser muy divertido. Porque, claro, cualquiera que pudiera acceder o que si se liberan esas conversaciones te desvelan un nivel de intimidad que no querías desvelar ni a un psicólogo, imagínate. ¿Qué haces con toda esa información, no? ¿Qué haces? Sí, es verdad. Y fíjate que también cuando se abrió la tienda de GPTs de OpenAI, rápidamente se llenó de novias virtuales y aunque está claro que hay una necesidad ahí. Hay una necesidad, pero también me llamaba mucho la atención eso, es decir, ya no solo estamos hablando de que se creen pues novias virtuales y novios virtuales, sino mucha búsqueda de amistad, incluso de asesoramiento. Lo que más me sorprende es que te metes en Character AI y te encuentras mucho asesor de bienestar, psicólogos, este tipo de servicios, ¿no? Incluso doctores. Entonces, creo que por ahí vamos a tener también en los próximos meses, quizá, Fernando, o será que a mí el tema me interesa mucho personalmente, bastante tema de conversación con hacia dónde vamos con los chats conversacionales y con los asistentes. Es evidente que, claro, es que si funciona bien es un buen terreno de desarrollo para modelos de lenguaje. Es decir, que hay otras aplicaciones de los modelos de lenguaje que dependen de más... imagínate un agente, ¿no? Pues el agente, si tiene que hacer cosas, depende de la interacción con otros softwares, con otras aplicaciones. Pero aquí es prácticamente una conversación uno a uno y es para eso, para lo que estaban... Bueno, no exactamente para lo que estaba diseñado el modelo Transformer originalmente, que era más para traducir, pero que ha resultado que realmente mantiene muy bien la conversación. Esa parte, ¿no?, conversacional, sí, que me recuerda también... Lo hace muy humano. Claro. Pasa el test de Turing. Sí, o sea, te hace sentir como que estás hablando con una persona. Y esto es algo que ya también comentamos en su momento, pero que, de hecho, aplicado ya al contexto empresarial, lo estamos viendo con todos los servicios de atención al cliente. Klarna sacaba hace poquito, también hablaba de... Sí, ha habido también una... Yo creo no estoy seguro que lo hubiéramos comentado hace 1 o 2 episodios, pero puede que no. Fue bastante... impactante el anuncio que hizo Klarna. Klarna es una empresa de servicios financieros, fintech, muy conocida porque se ha metido en muchos e-commerce para hacer los pagos aplazados, ¿no? Klarna con K es una empresa sueca y anunciaban que habían puesto en marcha un chatbot que era tecnología GPT-4 y que
y que estaban ya llevando, pues habían hecho en un mes creo que 22 millones de transacciones o 2,3 millones de conversaciones, que el nivel de satisfacción de las personas del otro lado, de los clientes, era igual y que se había reducido muchísimo las resoluciones de temas, de cuestiones, de consultas. Sí, de consultas. ¿No? Y es como el primer, yo creo que a esto le dedicaremos un capítulo en la siguiente temporada. Sí, porque está avanzando muchísimo sí, y mucho. Obviamente, de nuevo, igual que han salido los titulares con los datos de Klarna, de pues cómo ha cambiado esa atención al cliente, de cómo han mejorado en la resolución de dudas, de preguntas y de consultas, han salido también muchas noticias que hablan de, bueno, cuánta gente va a dejar de trabajar. Lo han declarado, yo creo que han declarado el ahorro de costes que esperan obtener este año. Entonces ha sido un tema que ha estado también muy... Y tened en cuenta que desde el informe de McKinsey que hemos referenciado tantas veces aquí, hace un año, ¿no?, del impacto económico de la IA generativa, en operaciones de cliente estaba puesto uno de los mayores impactos económicos, que significa realmente que o aumentas la productividad de los agentes o puedes incluso eliminar por número de agentes, ¿no? O sea, aumentar la productividad puede ser, oye, no me hace falta tantos agentes humanos, ¿no? Entonces eso es evidente que eso va a pasar. Esas cosas ya han pasado antes, tiene sentido que pasen, el tema es hacia dónde. Y cómo lo abordamos. Claro, y cómo lo abordamos, ¿no? Efectivamente. Y lo que me lleva ya a... Pero por volver a insistir en que Klarna es el primer... Yo tenía siempre un radar puesto en qué gran empresa con mucho nivel de interacción va a declarar va a ser la primera. Un chatbot de atención al cliente dedicado. Por eso creo que es interesante que le dediquemos un capítulo, porque además hay implicaciones fuertes para muchas industrias, ¿no? Hasta ahora parece que nos estaban atreviendo, pero que, oye, si ya hay uno que te dice que más... Como siempre, es una nota de prensa, hay que cogerlo todavía con pinzas. Sí, que en el veremos. largo plazo habrá que ver los resultados. Luego saldrán las noticias de que el robot ha dicho que puedes hacerlo gratis y luego no es que lo ha dicho el robot, no lo ha dicho Klarna, pero yo creo que es otro hito, ¿no?, del repaso que le estamos dando a este arranque de año y cómo va a evolucionar 2024. Sobre todo eso, ya pensando, ¿no? Aquí tenemos como podríamos decir, uno de los puntos a los que hay que prestar atención, y en los próximos meses, esto me lleva a enlazar con otro tema, porque pensamos en esos asistentes virtuales, pensamos en esas chats conversacionales, lo que me lleva al siguiente paso, que es ya la introducción de agentes de inteligencia artificial que estén en nuestro día a día. Ese va a ser otro tema, yo creo, para la gente que nos escucha, al que va a haber que prestarle mucha atención en los próximos meses. Seguimos, sigue siendo uno de los puntos más, digamos que es como la siguiente frontera, porque toda la gente que está en tecnología lo está viendo más cercano, pero todavía no se ha producido, ¿no? Todavía no se ha producido de forma clara, pero de pronto ya tienes un Rabbit One, eso te iba a que decir, lo mencionamos en su día, pero poquito. Que es que en noviembre Bill Gates, o en diciembre, estaba sacando la carta diciendo vamos a tener agentes virtuales, y yo decía, no me recuerdo si decía a 5 años, no lo recuerdo bien, y de repente sale R1. Y R1, si yo lo comentamos por recordarlo, tiene también una... Le llaman Large Action Model en lugar de Large Language Model, ¿no? Que es como que no solamente habla, sino que además acciona cosas, ¿no? Y es que una de las innovaciones de R1 es que es como si fuera, él lee y interactúa y rellena campos en la pantalla como si fueras tú, porque tú le has dado, es como si fuera una mezcla de scrapping, él está leyendo las pantallas y es que no está accediendo por API, no es... Uber no me deja con su API acceder para mandarle una petición. No, es que lo está haciendo como si me hubiera cogido el móvil y estuviera pidiendo Uber como si fuera yo, porque puede leer, es multimodal, puede rellenar, puede escribir y pide un taxi o lo que sea, ¿no? Entonces ya vemos esos digamos, primeros fogonazos de ojo, que incluso aunque muchas empresas no tengan interés en darle la experiencia de usuario, ¿no?, conceder el control de la experiencia de usuario, es que los usuarios van a imponer que es que quiero hacerlo porque es como si fuera yo. Y ahora el anuncio de Devin es otro paso en los agentes autónomos, y lo que estamos viendo es que es algo que todavía no parece que esté ahí, pero
el potencial económico es enorme. Y hay todo un debate, que también le dedicaremos un episodio, si no lo, que hemos hablado mucho de esto, pero hay todo un debate de qué va a pasar con las marcas, ¿no? En ese contexto en el que haya agentes que estén tomando decisiones por nosotros. Yo quiero llevar esto y conectarlo con los anuncios que está haciendo Apple, porque aquí el tema de los agentes es lo que hemos dicho antes. ¿Qué pasa con las conversaciones? ¿Qué pasa con la seguridad? Es decir, ¿cómo hago que yo no le estoy dando agencia, no le estoy dando capacidad de hacer acciones por mí a un bicho que se vuelve loco y que empieza a hacer peticiones y hacer compras o lo que sea, ¿no? Y toda la parte de ciberseguridad de aquello, que es brutal, pero la parte de privacidad de conversaciones. Y entonces lo que se empieza a ver es que posiblemente eso sea una más bien la apuesta que Apple hizo por la privacidad, que es tus datos no viajan a la nube. Tus datos se quedan aquí y yo le aplico reconocimiento facial. Y eso era muy rollo, porque decías, joder, he configurado el reconocimiento facial en el iPhone y luego tengo que volver a reconfigurar, ¿no?, que esta persona es mi prima en el iPad. Pero a cambio de eso, no sale el dato, ¿no?, a una nube. No está sincronizando un dispositivo con otro. Ese tipo de privacidad, que es las cosas pasan en el iPhone o en el dispositivo móvil, es un poco lo que Apple ha comprado, no sé si 40 empresas de IA en los últimos 12 meses. Nada, como el que compra. O sea, y ya ha dicho que este es el año en el que van a hacer anuncios grandes, verano, cuando anuncien sus nuevos dispositivos, va a ser muy fuerte en IA. La duda es si sacará un Siri que ya se parezca a un agente. Siri, cómprame una Siri avanzada. Es posible que no, porque la agencia es más complicada, pero con tal que lancen un Siri que nos entienda y nos responda mejor, ya es mucho. Claro, es que eso ya será un avance. No sé si llegará o no, porque todavía Apple tiene mucho que defender, ¿no? Entonces va con pies de plomo y posiblemente tiene sentido que vaya con pies de plomo. Pero en ese tema que mencionas, recordaba también lo que decía Tim Berners-Lee en los últimos días, y que hablaba precisamente, mencionaba esos dos temas, de hecho. Por un lado hablaba de los agentes de inteligencia artificial y hablaba, vamos hacia un futuro de agentes que lo hagan todo, y decía, prepárate porque va a llegar un punto en el que nadie va a volver a entrar en la web de un e-commerce o en una web a buscar información de otro tipo, porque claro, ya lo van a hacer por nosotros. O sea que ahí él de alguna forma hacía esa predicción sobre el futuro de Internet, y también hablaba del tema de los datos, ¿no? Porque él mismo está trabajando en ese dispositivo en el que todos tus datos van contigo y al final te permite utilizar aplicaciones muy diferentes. O sea que, bueno. Yo le leí a él hace 15 o más años hablar del concepto cuando la Web 3.0 se llamó Web 3.0, pero no la Web 3 que conocimos después con blockchain, sí, sino la web semántica. Y su idea era una web desarrollada de tal manera que los robots se entienden. Esto se parece, esos agentes autónomos se parece a eso, ¿no? Y en los últimos años él lanzó, no recuerdo ahora mismo cuál es la aplicación, el proyecto que él lanzó, precisamente para intentar que los datos personales sean algo que controlamos nosotros y que encriptado o con sistemas de bases de datos tipo blockchain puedan ser usados por diferentes aplicaciones, pero el dato siempre es mío, ¿no? Entonces esa portabilidad del dato privado, aquí está encajando todo eso. Y aunque parece muy complejo y a veces parece que va en contra de los intereses económicos de grandes plataformas, de grandes empresas de tecnología, hay otras empresas de tecnología que a lo mejor no tienen plataforma de redes sociales y les puede interesar cambiar un poco aquello, ¿no? Alguien se pregunta, oye, si los buscadores caen en tráfico, hay una predicción de Gartner, 25% menos de tráfico de los buscadores tradicionales, Google, en 2 años. Entonces, un Apple que recibe creo que $18 billones por tener Google como principal buscador en el iPhone, si eso no se produce o si Google pierde ahí negocio, Apple pierde un negocio, pero dices, bueno, es que para Apple eso son peanuts. O sea, es un ingreso que tiene ahí fantástico, pero le puede interesar por muchas razones fastidiarle la vida a Google en muchos aspectos y cambiar la forma en que mete un robot
un LLM que acaba de anunciar su primer LLM ya público, que además iguala en muchos benchmarks a los mejores LLMs tipo Gemini Ultra o el nuevo de Claude 3 y por supuesto GPT-4 y dices, es que lo mete en el teléfono y le da igual romper el modelo de quien sea, porque Apple tiene muchas líneas de ingresos muy diferentes y lo que no va a hacer es permitirle a un Samsung que pueda tener un robot y que responde bien a las preguntas y ellos no tendría sentido. Estaremos pendientes, tenemos tema de conversación. Se anticipa una segunda temporada repleta. Nosotros lo vamos a dejar por ahora aquí. Me quedo también con la idea esa que lanzabas de que son muchos puntos de los que venimos hablando desde hace mucho tiempo y que parece que ahora se van conectando y van teniendo sentido con el tema de los datos y todo esto. Y nada, dejamos ahí esas ideas para que la gente investigue un poquito mientras nosotros vamos preparando esa segunda temporada. Seguimos investigando. Entre tanto, podéis escuchar los capítulos anteriores. Y por supuesto también pueden seguir tu newsletter en Substack en intel.goodrebels.com, donde van a recibir información actualizada de lo puede que demasiada, sucediendo. Pero bueno, que ya filtra. Que filtren ellos, luego ¿no? ponemos un agente para filtrar. Para filtrar esa información. Sí. Fernando. Agradecerle una vez más a Business Plus por el apoyo que nos fue. Si no hubiera sido por ellos, Rebel Intel yo creo no existiría, ¿no? Como el podcast, ¿no? Ellos nos dijeron, tiene sentido, nos pusimos en sus manos, ha sido una maravilla tenerles produciendo los episodios, ¿no? Hay que agradecerle a Miguel, a Irene otra vez, ¿no? Y Ángel Escribano, que fue quien un día me llamó y me dijo, oye, vamos a montar un podcast porque esto tiene sentido. Así que ha sido un placer estar con vosotros. Sí, ha sido un verdadero placer. Nos han tratado súper bien. Siempre que hemos estado casa. Aquí. Y nada, nosotros nos marchamos y pronto tendrán noticias nuestras. Eso es. Hasta pronto. Chao. Rebel Intel, un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente.